Todopoderoso, Señor. Te damos gracias en este tiempo, en este momento, Señor. Queremos decirte, Señor, que recibe tú hoy en esta noche toda gloria, todo honor y todo señorío y toda majestad sea para ti. Pues, Señor, cuán agradecidos estamos contigo, Señor. Estamos contigo por cuanto, Señor, cada día, Señor, tú nos llevas, Señor, a analizar nuestra vida, Señor. En todo tiempo, Señor, tú nos llevas, Señor, a edificarnos, Señor. Nos edifica, nos consuela, nos exhorta, Dios. Pues, Señor, sabemos que hemos pecado de pecado, juicio y de justicia, Señor, y que hemos sido culpables, Señor, delante de tu presencia. Y por eso hoy, Señor, Dios de los ejércitos, Señor, queremos decirte, Señor, que tú eres digno, Señor, que tú eres digno, Señor, digno de gloria, digno de honra y de majestad. Padre, nos humillamos delante de tu presencia, nos humillamos delante de ti, oh Dios, creyendo, Dios, que tú eres santo, 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 que tú eres digno, Señor, que no hay nadie como tú, Padre mío. Por eso hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, queremos hablar, Señor, de la injusticia, Señor. Como hijos de Dios, como hijos del Dios Todopoderoso Jehová, como hijos del Dios Omnipotente, queremos hablar de este tema, por cuanto a veces es preocupante, porque no hemos hecho el trabajo de empezar a quebrantar las iniquidades, Señor, de empezar a quebrantar la rebelión, el pecado, de que no me he empezado a quebrantar y quitar derechos legalidades a Satanás que pueden estar afectando nuestra vida. Podemos llevar 1, 2, 5, 10, 20, 30 años y quizás el enemigo tenga legalidades en contra de una persona. Por eso el tema de esta noche es cerrando y quitando legalidades al reino de las tinieblas por causa de la injusticia, ¿sí? Y cuando yo miro y yo me acerco y veo a una palabra poderosa, me acerco y leo en Isaías capítulo 59, versículo 15, me estremezco un poco porque veo cómo Dios quiere mostrarle el camino a la libertad del pueblo, cómo Dios en este tiempo le está mostrando el camino para que la gente sea libre a través de Jesucristo. Y leyendo Isaías capítulo 59, versículo 14 y 15, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Y dice de esta manera, para entrar en el tema que queremos hablar hoy, y es la injusticia. Es la injusticia, y nosotros como hijos de Dios muchas veces hemos caminado en injusticia. Por eso, Isaías capítulo 59, versículo 14 y 15, y dice la palabra de esta manera: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Esa es la palabra que vamos a mirar. El que se apartó del mal fue puesto en prisión, ¿sí? Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Tremendo, ¿no? Es impresionante mirar este pedacito. El que se apartó del mal fue puesto preso. Y resulta y acontece que yo cuando inicié los caminos de Dios, una de las frases que me enseñaron fue: crean en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y todas las cosas se le acabarán, ¿sí? Crean en el Señor Jesucristo y su vida va a cambiar. Pero resulta y acontece que en mi vida, como testimonio, yo empecé a conocer de Jesucristo y aún no cambiaron mis cosas, sino que mis cosas empeoraron, ¿sí? Entonces resulta y acontece que en ese tiempo no tenía la explicación de poder decir, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucedió esto? Pero hoy en día comprendo, mi hermano, comprendo
que el que se apartó del mal, ¿sí?, fue puesto en prisión. ¿Cómo así? Sí, claro, por causa de que tenía derechos legales, ¿sí?, por cuanto le había dado legalidades, derechos legales al reino de las tinieblas, ¿sí?, que me aparté del mal, ¿sí?, me aparté del mal y fui puesto en prisión. Por cuanto empecé a buscar del Señor, ¿sí?, inmediatamente empezaron a activarse las legalidades que habían en contra de mi vida. Ahora, por eso, mi hermano, yo quiero hablar de este tema. Quiero hablar de este tema porque no es solamente es asistir a una congregación, a una iglesia y llevar 5, 10, 15, 20 años y estar todavía cautivo, estar esclavo bajo el cautiverio de Satanás y de los demonios. Entonces resulta y acontece, mi hermano, que hemos caminado mucho tiempo en el proceso de ir madurando en la fe, ir caminando en la fe. Muchas veces hemos caminado en injusticia, ¿sí? Hemos caminado en injusticia, lo contrario de Dios. ¿Por qué? Porque lo contrario de Dios es la justicia y el juicio, ¿sí? Es un elemento muy fundamental, del trono de Dios. Y tenemos que comprender algo, mi hermano, ¿sí?, que en este tiempo hemos alineado nuestra vida en los caminos de Dios y hemos entrado en esa lucha de romper todo lo que Satanás ha levantado en contra nuestra cuando éramos ignorantes, pero ahora en el nombre de Jesús, que Dios nos ha llevado a un conocimiento totalmente diferente, hemos estado quebrantando esas legalidades, cerrando esas puertas del mundo espiritual para poder ver la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, Levítico capítulo 19, versículo 15. Yo quisiera que fuéramos por un momento a Levítico 19. Vamos al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 15. Y veamos qué dice la palabra. Y dice de esta manera: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y resulta y acontece que nosotros, mirando en el proceso y en el camino como hijos de Dios, ¿sí?, hemos caminado en injusticia. Como dice la palabra, no dice la palabra, ¿sí?, que dice: no harás injusticia en el juicio. Y muchas veces hemos caminado en esa área, hemos actuado en injusticia. Y uno de los gran problemas es que no hemos dado cuenta, no hemos entendido que cuando hemos sido injustos en el juicio, entramos a un cautiverio espiritual. Y lo que Dios quiere es que nosotros caminemos en una balanza, caminemos y estemos bien, ¿sí? Entonces, creo que Dios tiene de desprecio la injusticia. Dios desprecia la injusticia. Y mirando Segunda de Crónicas 19:7, vamos a mirar qué dice la palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Gloria a Dios, aleluya. Sí, es impresionante cuando yo veo el tema de la injusticia y cuando yo miro cómo he caminado en esta área. Entonces, dice de esta manera: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Entonces, Dios me está enseñando: mirad lo que hacéis, ¿sí? Mirad lo que hacéis. Y Dios está haciendo un llamado. Dios nos está haciendo un llamado ¿a qué? A mirar lo que estamos haciendo, a mirar el comportamiento que hemos llevado hasta el día de hoy y cómo corregirlo y cómo empezar nosotros, ¿sí?, a restablecer lo que se ha dañado, a traer una restitución cuando hemos caminado en injusticia. Y eso es lo que Dios quiere. Mirad
cómo camináis, ¿sí? Porque Dios desprecia la injusticia. Y mirando también, es que Dios nos está llamando y nos está hablando, nos está enseñando a que hagamos el bien. Dios está llamándonos a que cada uno de sus hijos empiece y hagan el bien. ¿Por qué? Porque la injusticia es una carga de opresión. Yo voy a Salmos, yo quisiera ir por un momento a Salmos y miremos que la injusticia es una carga de opresión. Es impresionante todo lo que trae la injusticia. Y como estamos mirando y hablando de este tema de la injusticia, mi hermano, yo quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos confesar estas injusticias que hemos cometido, estas injusticias que hemos caminado en ellas, que hemos actuado delante de la presencia de Dios y que por causa de eso nos ha traído consecuencias. Entonces leamos Salmos 82 versículo 3 y dice de esta manera: defended al débil y al huérfano, hace justicia al afligido y al menesteroso. Entonces hablamos un momento atrás que Dios nos está enseñando a hacer el bien a través de la justicia. Y en Salmos 82:3 dice, ¿sí?, que tenemos que hacer, que tenemos que defender al débil y al huérfano, que tenemos que hacer justicia al afligido y al menesteroso. Entonces resulta y acontece que ya Dios nos está hablando que entremos a un nivel totalmente diferente, porque hoy en día conocemos a muchas personas que van a una congregación, mi hermano, pero caminan en injusticia, y el problema de caminar en injusticia es la legalidad que estamos hablando, es el derecho que se le entrega al reino de las tinieblas, y por causa de eso muchos están enfermos y otros ya han muerto. Entonces, miremos que en estos temas vamos a ver muchos puntos cuando hemos caminado en injusticia, ¿sí? Número uno, cuando hemos caminado en injusticia, vemos que hemos cometido muchos errores. Y la pregunta es, cuando tú has caminado en injusticia, ¿te has dado cuenta que has cometido muchos errores? Y es necesario que yo tenga entendimiento de los errores que he cometido por causa de la injusticia. También, cuando hemos caminado en injusticia, cambiamos de repente, nuestra personalidad empieza a cambiar de una manera repentina, ¿sí? Y creemos también que cuando hemos caminado en injusticia, decimos cosas desalineadas con el reino de Dios. Y la pregunta no es tratar de juzgar a nadie, no es de que yo vamos a juzgar a otros, vamos a juzgar a los hermanos, vamos a juzgar a las demás personas, no. Estamos hablando, todos estos temas que hemos venido tocando, es porque primeramente tenemos que nosotros mirar nuestra vida para poder alinearlas con el reino de los cielos, con el Padre Celestial, ¿sí? Entonces, porque la injusticia se impregna en la vida de las personas. Ahora, vamos a entrar a un ejemplo, vamos a dar ejemplos, nos gusta dar bastantes ejemplos. Miremos nuestra vida, mira tu vida. Tú que me estás viendo en esta noche, mira y analiza tu vida, ¿sí? ¿Cómo has caminado con Dios hasta el día de hoy? ¿Cómo has caminado antes de que conocieras a Dios, antes de que llegaras a los caminos del Señor, y cómo has caminado hasta el día de hoy que eres creyente, que eres hijo de Dios, ¿sí? Entonces vamos a entrar, porque tenemos que quitarle muchas legalidades al reino de las tinieblas, y vamos a ver ejemplos muy sencillos, porque es que la manera de quitarle la legalidad a Satanás es confesar nuestro pecado, porque hemos caminado en iniquidad. Hemos hablado que hemos caminado en rebelión, hemos enseñado que hemos caminado en pecado, que son tres cosas totalmente diferentes. Y hoy vamos a dar un ejemplo, vamos a ver unos ejemplos en el cual nosotros hemos caminado, cómo hemos caminado en injusticia. Miremos a ver, ¿cómo hemos caminado? Miremos
de padres a hijos, cómo hemos actuado nosotros como padres hacia nuestros hijos, ¿sí? Y mirando esta manera de injusticia a través de los padres hacia los hijos, miramos que en muchas maneras hemos caminado en injusticia con ellos, ¿sí? No hemos puesto a nuestros hijos en el lugar que ellos se merecen, sino que hemos caminado en las tinieblas y hemos sido malos padres, ¿sí? Hemos sido malos padres con nuestros hijos, ¿sí? Y muchos de ellos, y muchas veces con ellos los hemos atado al reino de las tinieblas, cuando nosotros estamos luchando. ¿Para qué? Para que nuestros hijos lleguen a los pies de Jesucristo, mi hermano, y sean salvos a través de Cristo y empiecen a alinearse y a caminar con el Señor, por causa de nuestra injusticia. Muchas veces nuestros hijos no han querido buscar de Dios, ¿sí? Por nuestra culpa. Y vemos, punto número uno, vemos los hijos, hemos caminado en injusticia con ellos. Ahora, también miremos si hemos caminado en injusticia con nuestros padres, ¿sí? Hemos caminado en injusticia con nuestros padres que amamos, ¿sí? Y muchas veces nosotros como hijos hemos caminado en esta línea de la injusticia, y muchas personas han abandonado a sus padres. Los han dejado solos. Llega una etapa que tienen 85 años y no se pueden defender por sí solos muchas de estas personas, y van y los tiran a un asilo o van a un lugar, una casa de reposo, y ahí les pagan para que ellos terminen sus últimos días en esos lugares, con personas extrañas, con personas que trabajan, tienen un trabajo, hacen un trabajo muy hermoso, muy precioso, ¿sí? Pero no puede ser así, ¿sí? Que nosotros como hijos abandonemos a nuestros padres, o no los honremos, o tenemos que honrarlo. ¿Por qué? Porque aún nosotros, hasta económicamente, hemos caminado en injusticia con ellos, y eso es doloroso. ¿Por qué? Porque yo tengo que analizar mi vida, ¿sí? Por cuanto yo tengo que empezar a traer restitución, a liberarme y a quitar legalidades en el reino de las tinieblas. Por cuanto hemos estado hablando de lo que se ha transmitido en las generaciones. Cuántas de nuestras generaciones, y nosotros somos entendidos en el Espíritu, sabemos que tenemos que quitar las legalidades del reino de las tinieblas que están operando como maldición, como iniquidad de generación en generación. Tenemos que también romper eso, y romper lo que hemos operado o estamos operando en nuestra vida. Ahora, hemos caminado en injusticia en contra de nuestros padres, ¿sí? Y sigamos de esta manera. Vamos a mirar cuando hemos caminado en injusticia con nuestros familiares, o con nuestra familia, con nuestro esposo o con nuestra esposa, ¿sí? Tú tienes que analizarte cuántas veces has caminado en injusticia con tu cónyuge, ¿sí? Con tu esposa, con tu esposo. Y vamos a dar ejemplos sencillos. A través de una traición, a través de la infidelidad, hemos caminado en injusticia. A través del maltrato físico, el maltrato verbal, hemos caminado en injusticia contra nuestro cónyuge. Hoy en día no solamente son los hombres hacia las mujeres, sino que hay mujeres que lo hacen hacia los hombres. Y entonces, ¿qué pasa? Se ha caminado en injusticia, y muchas veces nosotros, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, y Dios no nos ha podido bendecir. ¿Por qué? Porque los cielos se han convertido de bronce, porque por causa nuestra, por causa de caminar en injusticia, no podremos ver la gloria de Dios, porque hay un derecho legal, ¿sí? Hay una legalidad en el mundo espiritual que está en contra de nosotros.
Y aquí estamos dando unos ejemplos, unos pequeños ejemplos, porque son poquitos a lo que de pronto todo lo que hemos hecho durante nuestra vida. Ahora, en el dinero, a través del dinero hemos caminado en injusticia, a través del dinero cuando de pronto nos han prestado un dinero y no lo hemos devuelto. Y resulta y acontece que es un derecho legal que le dimos al reino de las tinieblas. ¿Para qué? Para que el reino de las tinieblas nos trajera ruina, nos trajera opresión y estableciera en el mundo espiritual un derecho legal en contra de nosotros y en contra de nuestras generaciones. ¿Por qué venimos tratando eso? Porque número uno, hemos venido cortando las maldiciones generacionales y ancestrales en muchas áreas. Hemos venido quitándole la legalidad en contra de nuestra vida y aún en contra de nuestras generaciones, porque lo que yo no conquiste ahora en mi tiempo, lo que no conquiste yo ahora que estoy vivo, y se lo vamos a dejar por herencia a nuestros hijos. Entonces en el dinero no hemos pagado dineros, y que tenemos que mirar cómo pagar los dineros, cuándo, a qué horas. Las deudas no son eternas, y necesitamos empezar a alinear y a devolver, a pedir perdón y devolver lo que estamos debiendo, ¿sí? Por causa de que el enemigo hace hasta lo imposible para llevarte cautivo en cualquier área de la vida de una persona. Entonces, sí, o en otras palabras, tramposos a través del dinero. Y realmente sucede mucho. No solamente lo vemos en las personas naturales, sino que esto ha sucedido y sucede mucho con los hijos del Señor, ¿sí? Ahora, hemos sido injustos, también hemos sido injustos e infieles, y hay personas que han sido divisoras en la iglesia de Cristo, han asistido a congregaciones y han caminado en injusticia, se han levantado contra los pastores, han traído división a las congregaciones, ¿sí? Han entrado y se han movido bajo el espíritu de Belial y han caminado y se ha caminado en pecado, en fornicación, en adulterio, y se ha cogido la iglesia de Jesucristo, el lugar donde se congrega, donde habitan los santos del Señor, y se ha cometido injusticia, ¿sí? Se ha hecho muchas cosas, y todo eso tenemos que confesarlo a Dios. Y hemos vivido estas áreas, o estamos viviendo estas áreas, mi hermano, tenemos que confesarlo a Dios, apartarnos de esta iniquidad, apartarnos de este pecado y quitarle la legalidad a Satanás. En el trabajo, quizás hemos sido deshonestos en el trabajo, ¿sí? Hemos sido malos trabajadores. Y esto pasa mucho cuando las personas son creyentes y le dan trabajo a otros creyentes, ¿sí? O pasa mucho cuando la gente es deshonesta en el horario del trabajo, ¿sí? O hacen lo que ellos quieren en el trabajo y son deshonestos en esta área. O sea que al ser deshonesto, mi hermano, que está diciendo, mira, te entrego la bendición de mi trabajo a Satanás. O sea, cuando se trabaja en injusticia, cuando es un trabajador injusto, cuando es un trabajador que actúa mal, le está entregando una legalidad a Satanás, al reino de las tinieblas. ¿Para qué? Número uno, para que el enemigo le levante un decreto, le levante un derecho sobre esa persona. Ahora, en los negocios, ¿sí? En los negocios muchas personas, muchos creyentes son ávaros, ¿sí? Son ávaros, mi hermano. Y entonces resulta y acontece que son siendo injustos. Yo me acuerdo, hablo de mi tiempo, en mi tiempo cuando yo tenía almacenes de ropa, éramos injustos en los negocios. Comprábamos un pantalón que nos salía en 25 y lo vendíamos en 100, 80, 120, ¿sí? Entre más lo vendiéramos más caro, pues más satisfechos nos sentíamos. Y asimismo hay muchas personas que son ávaras, son creyentes, que van a una congregación porque
yo lo estoy hablando es con la gente creyente. Si de pronto hoy en estos videos nos está viendo alguien que no es creyente, que apenas quiere alinearse con Dios, ¿sí? Mi hermano, esto también te va a servir porque vas a aprender a cómo caminar en el mundo espiritual legalmente con Dios. Y resulta entonces que en los negocios hay muchas personas que son ávaros, y se les habla aquí a los creyentes porque necesitamos que los hijos de Dios, que los creyentes empiecen a quitarle los derechos legales en el mundo espiritual, quitar esos derechos legales. Ahora, las deudas nos pagas, ¿sí? Ahora, la moral corrompida, la moral del creyente. Hoy estamos hablando cómo es la moral de los hijos de Dios. No le hablo al impío, le hablo al hijo de Dios, ¿sí? ¿Te has analizado cómo está tu moral? ¿Sí? La moral del creyente, y la moral del creyente hoy en día está corrompida por muchas cosas, ¿sí? Mientras hoy decimos gloria a Dios y aleluya, nuestra moral está siendo corrompida, está caminando en injusticia, porque el tema de hoy es que la legalidad es que se le entrega a Satanás a través de la injusticia. Entonces, cuando caminamos en iniquidad, en rebelión y pecado, mi hermano, estamos caminando en injusticia. Ahora, mirando en el área de las legalidades, tenemos que quitarle esto al enemigo. La pregunta es, ¿hasta qué tiempo te vas a aguantar en tu vida que el enemigo te tenga esclavo? ¿Cuánto más vas a seguir así? ¿Sí? ¿Cuánto más vas a querer que el enemigo sea el que te tenga cautivo en el mundo espiritual? Por eso es fuerte. Me gustó la palabra y es fuerte. ¿Por qué? Porque Isaías capítulo 59, versículo 15 dice, puesto que dice así: y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, ¿sí? Claro, nos hemos apartado del mal, ¿sí? Y inmediatamente el enemigo, ¿qué? Metió a la persona en prisión, lo metió en cautiverio. Yo me acuerdo que sucedió conmigo, ¿sí? Yo me acuerdo que creo que ha sucedido con muchas personas también. Empezaron a caminar en Cristo Jesús, empezaron a caminar en el camino, la verdad y la vida que es Jesús, empezaron a caminar en Yeshua, ¿sí? Y resulta que el enemigo los metió en prisión. ¿Por qué? Porque el enemigo tenía derechos legales contra ellos, tenía una legalidad. Y muchas veces hay personas que dicen, no, esto no es para mí, esto es muy duro. ¿Y saben qué? Y vuelven nuevamente al lugar de antes. Y el problema es que aún van a vivir aún cosas más fuertes y van a caer en pecado más fuertes, ¿sí? Entonces yo tengo que entender que si yo caminé antes en el mundo guiado por el reino de las tinieblas, y ahora que estoy caminando con el Señor, siento que he estado caminando en cautiverio, siento que Satanás ha tenido mi liberación, pues hoy tomo la autoridad en Cristo Jesús y empiezo a pelear una batalla, empiezo a pelear una guerra en contra del enemigo hasta que Dios sea liberándome de todo cautiverio. ¿Sabes? Jesucristo hace mucho tiempo ya exhibió públicamente y triunfó sobre Satanás, sobre los demonios, les quitó todo derecho legal, les quitó todo, ¿sí? Pero es que a través de nuestros actos, nosotros le hemos entregado derecho legal al enemigo, así como se lo entregó Eva y Adán, se lo entregaron a Satanás, ¿sí? Ahora vamos a seguir con esto. Porque muchos se apartaron del mal, ¿sí? Muchos se apartaron del mal y quedaron todavía en prisión. Y es necesario de salir de esas prisiones. No olvidemos que nuestra manera de actuar y nuestra manera de hablar nos lleva cautivos. Y por eso esto es obvio, mi hermano, que lo que yo te estoy hablando es lo que sucede en el mundo espiritual.
lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Y necesitamos empezar a ¿qué? A mirar y empezar a mirar cómo estamos caminando con Dios, cómo estamos hablando, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nosotros muchas veces miramos a un drogadicto, ¿sí? Y decimos, no, esa persona está cautiva. Miramos a una persona que anda en el alcoholismo y uno dice, no, esa persona está cautiva, ¿sí? Esta persona está oprimida por el diablo. Pero nos hemos olvidado que nosotros también podemos estar, ¿qué? Podemos estar cautivos en el mundo espiritual por el derecho de caminar en injusticia, ¿sí? Nosotros podemos estar caminando en injusticia y no necesitamos de ser drogadictos, no necesitamos ser borrachos, no necesitamos ser esto y lo otro, sino que podemos estar caminando en iniquidad y estar siendo cautivos en el mundo espiritual, ¿sí? Por eso el propósito de Satanás, ¿cuál es el propósito de Satanás? Es llevar cautivos, es tener cautivos a todas las personas. Y hoy yo tengo que entender esa claridad en el mundo espiritual, ¿sí? Yo tengo que entender que ese es el propósito número uno de llevar cautivo. Satanás, el propósito número uno es llevar cautivo a los hijos de Dios. Llevar cautivos, tenerlos en prisión, llevarlos a prisión. Y ser claro, o sea, tener conocimiento. Yo tengo que tener conocimiento de ¿qué? Tener conocimiento de que las personas, mi hermano, que las personas no van a alcanzar su destino si están cautivas por el enemigo, ¿sí? Toda persona que está cautiva por el enemigo no va a poder alcanzar su destino ni el propósito que Dios tiene para él, ¿sí? Nunca alcanzaremos, o sea, en otras palabras, nunca alcanzaremos ¿qué? Nunca alcanzaremos lo que Dios nos ha entregado. ¿Y qué Dios nos ha entregado a nosotros? Nos ha entregado, mi hermano, ser reyes y sacerdotes, ¿sí? Pero mientras estemos cautivos, ni vamos a ser reyes, ¿sí? Ni vamos a ser sacerdotes. Por eso yo quisiera llevarte a Isaías capítulo 7, versículo 6. Yo quisiera que si tú tienes la palabra del Señor, el antiguo pacto o antiguo testamento, en el antiguo pacto, vamos al antiguo pacto, Isaías capítulo 7, versículo 6, dice de esta manera. Dice, vamos a leerlo ya. Vamos contra Judá y atemoricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel, ¿sí? Y entonces resulta y acontece, mi hermano, que es tremendo, ¿sí? ¿Por qué? Es tremendo porque es que la palabra nos está enseñando que el diablo nos quiere llevar cautivo. El diablo quiere llevar cautivo a las personas. Isaías capítulo 7, versículo 6. El diablo quiere llevar cautivo a las personas. El diablo quiere llevar cautivo ¿a quién? A los hijos de Dios, ¿sí? Porque la guerra no es contra las personas naturales. La guerra no es contra la persona carnal, ¿sí? La guerra es contra los hijos. La guerra de un alto nivel es contra los hijos, contra los que caminan en el espíritu. Y entonces miramos cómo el diablo quiere llevar cautivo a las personas en Isaías capítulo 7, versículo 6. Y saben lo peor, y una de las cosas fuertes y graves, mi hermano, que usted tiene que ser entendido en el mundo espiritual, dice, y les pondré como rey a Tabel. Y me puse a investigar quién era este tipo, quién era este hombre, y Tabel, y vamos a mirar su significado. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice de esta manera, vamos contra Judá. ¿Y quién es Judá? Mi hermano, nosotros somos Judá. Nosotros somos Judá, ¿sí? Nosotros, la Biblia está diciendo, y vamos contra Judá. ¿Y Satanás contra quién quiere ir? Contra ti, que eres del pueblo de Dios, que eres hijo de Dios, que eres llamado a ser rey y sacerdote.
Entonces resulta y acontece que Satanás se levanta contra nosotros, contra los hijos de Dios. Y quiere colocar a uno que es llamado Tabel. ¿Y qué significa Tabel? ¿Sí? Tabel, el significado de Tabel es bueno para nada. O sea, quiere colocarte bajo el mando de uno bueno para nada. ¿Sí? Y el significado de Tabel es bueno para nada, que significa inútil, un torpe, un vago. O sea, ¿qué es lo que quiere Satanás? Colocarle una cobertura, colocar una cobertura a las personas que están caminando en injusticia. Llevarlos cautivos. ¿Para qué? Para que estas personas sean como aquel que los cautivó. Y es tremendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diablo con poseer una pequeña parte de tu alma puede controlar. ¿Qué puede controlar? Puede controlar muchas áreas de tu vida. Cada vez que yo camino en injusticia, mi hermano, le estoy entregando una legalidad al reino de las tinieblas. ¿Para qué? Para que cautive mi vida, para que coja una parte de mi alma, ¿sí? Para poder controlar mi vida. Y como hemos estado hablando, ¿en qué áreas de tu vida has caminado injustamente cuando no conocías de Dios y ahora que eres creyente? Y sigamos con esto, vamos a analizarlo, ¿sí? ¿Qué hace Satanás? Satanás dice, vayamos contra Judá. Escúchame, vayamos contra los hijos de Dios. Vayamos contra los ungidos de Dios. Vayamos contra los escogidos de Dios. Satanás no está diciendo vayamos contra las personas naturales, no, porque los tiene ya cautivos. Está diciendo contra los hijos, contra los santos, ¿sí? Contra los espirituales. Vayamos contra Judá. La otra frase que miramos en Isaías capítulo 7 versículo 6 dice, aterroricémosla, aterroricémoslos, ¿sí? Traer terror, traigámosles terror. Porque cuando se trae terror hay confusión. O sea, ¿qué quiere hacer cuando dice aterroricémoslo? ¿Sí? Traer temor, traer miedo, traer confusión. Para que el pueblo no pueda ser libre. Por eso el caminar en injusticia se le está abriendo una puerta espiritual al reino de Satanás. Y el otro punto es repartámosla. O sea, ¿qué quiere hacer Satanás? ¿Qué quiere hacer Satanás, mi hermano? ¿Sí? Traer quebrantamiento. Dice, quebrantémoslos, fragmentémoslos, repartámosla. Lo que quiere el enemigo a través de que un hijo de Dios ha caminado en injusticia o está caminando en injusticia es quebrantarlo, es fragmentarlo, ¿sí? Y es repartirlo. O sea, que el propósito del diablo que es llevar cautivo, en otras palabras, es llevar cautivo. El propósito del diablo es llevar cautivo un pedazo del alma de una persona, ¿sí? ¿Para qué? Para inutilizarla, ¿sí? Y quitarle el diseño que Dios tenía en la vida de la persona. Y es fuerte, mi amado, es fuerte lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque hemos enseñado que primeramente tenemos que analizar nuestra vida, cómo estamos caminando con Dios. Tienes que analizar tu vida, cómo estás caminando con Dios, cómo están caminando tus generaciones. Si tú eres ministro, analiza tu vida, cómo estás caminando con Dios. Porque muchas veces queremos multitud, queremos tener llenas las congregaciones, pero no nos importa cómo están caminando las personas que van a las congregaciones, no nos importa. Como ministro muchas veces no nos ha importado de qué manera están caminando ellos con Dios, ¿sí? Y muchos creen ser salvos, pero su condición los está condenando. Muchos creen que van a la congregación, pero Belial está en medio de ellos. Y necesitamos sacar a Belial, necesitamos sacar a estos espíritus inmundos que han estado operando en contra de los verdaderos hijos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mi hermano? Tenemos que mirar que quizás podemos hasta el día de hoy hemos estado caminando en injusticia. Y aquí hay un problema grave. Mira, aquí hay un problema
aparentemente grave si yo no confieso mi pecado, si yo no me aparto, ¿sí? ¿Por qué? Porque seré gobernado por el diseño de uno bueno para nada. Y entonces resulta y acontece que tenemos que mirar si yo hasta el día de hoy estoy caminando en injusticia. Y le hablo es a los hijos de Dios. Analiza tu vida si estás caminando en injusticia. Y caminar en injusticia es algo muy sencillo, muy fácil. Caminar en injusticia es simplemente hablar un chisme, ¿sí? Simplemente caminar en injusticia es hablar una mentira. Caminar en injusticia es levantarme contra otra persona. Caminar en injusticia es tratar de lo que decíamos hace rato, ¿sí? De mirar cómo hemos tratado a nuestras familias, a nuestras generaciones, cómo hemos caminado en todo lo que hacemos, si hemos caminado en justicia o en injusticia. Ahora, ¿por qué? Porque una persona que camina en injusticia es egoísta. Una persona que camina en injusticia es insensible. Una persona que camina en injusticia es arbitraria, ¿sí? Una persona que camina en injusticia es desagradecido. Una persona que camina en injusticia es desconsiderado. Mi hermano, tengo que analizar mi vida. Porque yo tocando este tema, yo decía, wow, Señor, perdona, Señor. Perdóname, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. ¿Por qué? Porque es que porque somos ministros, no nos vamos a liberar. Nosotros no nos vamos a decir, no, es que yo soy perfecto, yo soy santo, 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 santo. ¿Sí? Sí, somos los santos del Señor. ¿Sí? Pero mirando nuestra vida, tenemos que analizar, mi hermano, que no esté la zorra metida por ahí. ¿Por qué? Porque por una puerta pequeña que nosotros tengamos abierta, por ahí nos van a abrir, Satanás va a abrir un portón. Entonces, yo tengo que mirar, como ministro, yo tengo que mirar cómo estoy caminando. Tú como ministro tienes que caminar cómo estás caminando, ¿sí? Tú como hijo de Dios tienes que caminar cómo estás caminando. ¿Por qué? Porque necesitamos, mi hermano, necesitamos una restauración, ¿sí? Necesitamos una restauración a favor de nuestra vida, a favor de nuestras generaciones, a favor de nuestros ministerios, a favor de muchas personas que en este momento están necesitando. Y es necesario entender cómo estoy caminando con Dios. ¿Por qué? Porque hoy Dios nos está dando la oportunidad de confesar nuestro pecado. Hoy Dios nos está diciendo, mi hermano, pues mi hijo, confiesa tu pecado. ¿Sí? Analiza tu vida. ¿Por qué? Porque es tiempo de quitarle la legalidad a Satanás. No podemos seguir cautivos. No podemos seguir cautivos. ¿Por qué? Porque desde el momento que nosotros nos apartamos, empezamos a apartarnos de la maldad, fuimos aprisionados. Lo que dice Isaías capítulo 59 versículo 15. Se apartaron de la maldad y fueron aprisionados. Y entonces resulta y acontece, mi hermano, que cuáles son las legalidades que hoy tiene Satanás en contra de tu vida y que necesitas quebrantarla. ¿Por causa de qué? Por causa de que vamos a tocar un tema, creo que mañana tocaremos un tema que se llama, que vamos a mirar estos personajes bíblicos, estos personajes que operaron en Génesis 14, ¿sí? Y nosotros necesitamos ¿qué? Nosotros necesitamos revocar lo que el reino de las tinieblas ha hecho contra nosotros o está haciendo. Necesitamos revocar todo lo que Satanás ha levantado en contra de nosotros, ¿sí? Tenemos, mi hermano, que coger, nosotros tenemos que empezar a tomar la autoridad que Dios nos ha entregado a nosotros como hijos. ¿Para qué? Para revocar todo lo que está oculto, todo lo que está en secreto. De pronto, mi hermano, hay cosas que te pasan, que te están sucediendo, te suceden, y tú no entiendes. Hay momentos donde vives lo mismo, y es un ciclo repetitivo y no te has dado cuenta por qué, ¿sí? Hasta que viene el Espíritu, que es el que nos reargulle de pecado, juicio y justicia, mi hermano, y nos dice,
Porque has estado caminando de esta manera, porque has estado caminando así, entonces arrepiente tu pecado, confiésalo, arrepiéntete y apártate. Y ahora sí, quitémosle la legalidad a Satanás. Entonces tenemos que revocar, vamos a revocar, mi hermano. ¿Por qué? Porque quizás han habido espíritus generacionales que se han estado moviendo, se movieron en tus generaciones, hoy se están moviendo en ti, en tu vida, y se han estado moviendo, se movieron en tus ancestros. Sí, en los ancestros, entre los padres, en los abuelos, bisabuelos, a tatarabuelos, como enseña la palabra, y hoy eso nos ha alcanzado hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estaremos hablando de estos espíritus que se pueden estar moviendo, o sea, por lo menos enseñaremos de Rafael, que habla cosas oscuras y comunica engaño, ¿sí? Miraremos a Arió, que se mueve sin misericordia y lleno de violencia. También hablaremos de Kedarloamer, que es simiente de la leona, la diosa de la sexualidad. Hablaremos de Tidal, que es simiente malvada. También hablaremos en un tema, hablaremos de estos, los nombres de estos reyes, ¿sí? De estos 9 reyes, mi hermano, que pueden estar influenciando nuestras vidas, desde nuestras generaciones hasta el día de hoy. Entonces hablaremos de Vera, que es dádiva o regalo, que corrompe, ¿sí? También hablaremos de Birsa, que es maldad que se expresa. Hablaremos de Sinar, que es enemistad. O Samaver, ¿sí? Que es remontándose a lo alto. O Vela, que significa conociendo la maldad. Entonces tenemos que mirar qué puede estar influenciando nuestra vida desde nuestras generaciones. ¿Qué puede estar influenciando nuestra vida por causa de que nosotros mismos entregamos estas legalidades al reino de las tinieblas, ¿sí? Y qué puede estar operando en nuestros hijos. Por eso vamos a orar, ¿sí? Pídele perdón a Dios, confiesa tu pecado, ¿sí? Confiesa tu pecado y dile, Señor, perdóname, Señor, porque por causa de que yo he sido injusto, he caminado en injusticia de Dios. Hemos caminado, Dios, he caminado en injusticia, y resulta y acontece, Señor, que he sido mal padre, he caminado en injusticia con mis hijos, Dios. He caminado en injusticia, Señor, con mis padres. He caminado en injusticia, Señor, con mi esposo, con mi esposa, ¿sí? He sido injusto a través del dinero, Señor. He sido injusto, he caminado en injusticia en la iglesia o en la congregación de Dios me ha colocado. He sido injusto en el trabajo que Dios me ha bendecido. He caminado en injusticia en el negocio que tengo. He caminado en injusticia moralmente. He caminado en injusticia, no sé en qué clase de injusticias has caminado. Y esta noche pídele perdón a Dios. Dile, Señor, yo presento de la injusticia, Señor, en la cual yo he caminado, Señor. ¿Sí? Señor, si tú no has sido una persona que hasta el día de hoy no ha confesado su pecado, confiésalo. Dile, Señor, perdóname, Dios. Perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres juicio y justicia. Y hoy, Señor, te pido perdón. Confiesa tu pecado en esta noche. Vamos, sé libre, confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado. Vamos, ahí donde estás, vamos a confesar tu pecado. ¿Sí? Si tú tienes la oportunidad de hacerlo en esta noche, dile, Señor, sabes, Señor, quizás, Señor, he caminado en injusticia, he sido un padre, tengo hijos y nunca he sido proveedor, Señor, perdóname, Dios. No he proveído para mis hijos, Señor. No he proveído para mi casa, Señor. Y pídele perdón a Dios, es un ejemplo claro, ¿sí? De pronto no has honrado a tus padres, has visto la necesidad de tus padres y has caminado en injusticia, aún viendo su necesidad, no has querido bendecirlos. Entonces, habla con Dios, confiesa, dice, Señor, perdóname. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, me presento delante de ti, Señor, y voy a la corte celestial. Y le digo, Señor, mira, este es mi pecado, esta es mi confesión, Señor.
He caminado en injusticia, Señor. Pero hoy vengo y me humillo delante de tu presencia. Vamos, habla con Dios, dile: Señor, hoy vengo, Señor, a humillarme, Señor, a pedirte perdón, Señor, a que tengas compasión de mí, a que tengas compasión de mis generaciones. ¿Por qué? Porque es tiempo de quitarle esa legalidad a Satanás. Confiesa tu pecado, apártate ahora sí, quítale la legalidad a Satanás. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Por eso, Padre, oro, Señor, pidiéndote perdón, Señor, las veces que caminamos en injusticia, Señor, las veces, Señor, que no fuimos justos, Dios, que no fuimos justos, Padre, te pedimos perdón en el nombre de Jesús, Señor. Hoy llevamos, Señor, nos presentamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que seas tú gobernando nuestra vida, Señor, que seas tú, oh Dios, ayudándonos, Señor, que seas tú, Padre Celestial, obrando y operando en nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que te manifiestes, Señor, manifiéstate, Señor, que sea esta noche tu misericordia derramada a favor nuestra, que sea tu misericordia derramada a favor de nuestras generaciones, que sea tu misericordia derramada en esta noche a favor de nuestro ministerio, Señor. Perdónanos, Señor, por haber caminado, Señor, en esa línea de injusticia. Hoy nos humillamos, nos arrepentimos, nos apartamos, Dios. Yo y mi casa, Señor, yo y mi casa nos apartamos. Yo y mi congregación, Señor, nos apartamos de la injusticia. Yo y mi casa nos apartamos de la injusticia. Confesamos nuestro pecado, Señor. Confiesa tu pecado. Di: Señor, yo, confiesa, dile lo que decía Daniel: yo y mi casa, yo y mi casa. Sí, confiesa delante de Dios. Hoy confesamos delante de Dios, Padre, y corremos a tus brazos, corremos a tu misericordia, Señor, corremos a tu misericordia. Confesamos nuestra iniquidad, nuestra rebelión y nuestro pecado, Padre, y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo he confesado mi iniquidad e injusticia, Padre, y ahora en el nombre de Jesús, Señor, a todo espíritu inmundo que se ha estado moviendo en contra de mi vida, en contra de mis generaciones, en contra de nosotros, por causa de la injusticia que cometieron los ancestros, los antepasados, por la injusticia que cometimos nosotros, ahora, o por la injusticia que han cometido nuestras generaciones, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, los llevamos a juicio. Todo espíritu inmundo que se ha estado moviendo en contra de nosotros por causa de esta área de la injusticia, hoy los presentamos delante del Padre y los llevamos a juicio. Les presentamos y le decimos: Padre, estos han sido en el mundo espiritual, estos han sido los que se han levantado en contra de nosotros, Señor, pero hoy, Señor, haznos justicia en contra de tus enemigos, en contra de nuestros enemigos, Dios. Haznos justicia, Señor, y todos esos espíritus inmundos que se han levantado a operar en contra de nuestra vida, Señor, ahora hacemos un decreto en contra de ellos, y ahora los ángeles lo ejecutan en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vayan y aten y encadenen todo espíritu inmundo que se han levantado en contra de nosotros, en contra de nuestras generaciones. Ahora mismo se han atado, se han encadenado y llevados cautivos a prisiones eternas, y de ahí nunca jamás volverán a salir. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias hoy, Dios, por tu misericordia, gracias hoy, Dios, por tu favor, gracias hoy, Dios, por tu perdón, Señor. Pero desde ahora, Señor, yo y mi casa, Señor, yo y mi casa, Señor, empezaremos a caminar en justicia, Padre. Yo no sé si tú lo anhelas. Dile: Señor, aquí estoy, Señor. Pero yo, Dios, en esta noche tomo la determinación de caminar en justicia y juicio, por cuanto en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice que nosotros
somos la justicia de Dios. Yo hoy decreto que tú eres la justicia de Dios. Hoy que te estás alineando al reino de nuestro Padre Celestial, entonces empezarás a ser la justicia de Dios. Justicia de Dios. Y por cuanto, Padre, sabemos y entendemos, Señor, que cuando llegamos a un lugar, no llega la persona, sino que llega la justicia de Dios. Llega la justicia de Dios. Llega la justicia de Dios. Por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, somos justicia de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos esta noche. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Señor, esta noche. Señor, bendigo a cada persona, Señor, que ha estado conectada esta noche, a las personas de Cali, a las personas de Popayán, a las personas de otras ciudades, de otros países que se conectan. Les bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, oro para que seas tú, Dios. Ahora vengas tú y te levantes a favor de cada uno de ellos. Te levantes te levantes a favor de sus generaciones, Señor, o de la situación que puede estar pasando ellos en este momento, Señor. Oh Santo Señor, hoy te damos gracias, Yeshua. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios para terminar. Qué bueno que seas agradecido de esta noche y dices, Señor, gracias, Dios. Gracias por levantarte a mi favor. Gracias, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hoy es una noche de bendición, tanto para ti como para mí y para mis generaciones y tus generaciones. Gracias, Señor. Un fuerte abrazo. Dios sea bendiciéndole en gran manera y ya estaremos hablando. La próxima vez estaremos hablando de Génesis capítulo 14. Gracias, Señor, te alabamos y te glorificamos y te exaltamos. ¿Por qué? Porque necesitamos desarraigar lo que ha estado operando por muchas generaciones en contra de nuestra vida. En el nombre de Jesús, un fuerte abrazo y les bendigo en el Señor. Shalom, shalom.